una oportunidad muy interesante para mucha gente. Uno podría decir principalmente docentes, pero también personas de otras profesiones con otros títulos también se suman a la propuesta, sobre todo por lo interesante que es y por las oportunidades que brinda, de un doctorado en educación a través de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y es interesante, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, charlar con las personas que son los docentes de cada una de las materias, de los seminarios que conforman este posgrado. Y en esta oportunidad es un honor para nosotros poder dialogar con la doctora Susana Copertari, que está a cargo del seminario Tecnologías Multimediales para la Enseñanza, una materia muy interesante sobre todo por todo lo que aborda. Así que la saludamos, Susana, buenos días, un gusto aquí, Juan Manuel y Juliana desde Radio Municipal Villaguay. Bueno, encantada, Juan Manuel y Juliana, un gusto para mí, un honor estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Bueno, nuestro público, como usted se imaginará, es bastante heterogéneo, tenemos de todo en nuestra audiencia, no específicamente docentes o gente que curse doctorados en educación, así que estaría bueno que nos pueda contar usted en palabras sencillas de qué se trata la materia que tiene a cargo en este doctorado, si puede ser. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, quiero decirle a la audiencia que el esfuerzo que está haciendo la Municipalidad de Villaguay me parece que es muy oportuno. Fundamentalmente, los doctorados no llegan a cualquier lugar del territorio argentino. En este momento, esta municipalidad realmente les da esa oportunidad. No cualquiera puede cursar un doctorado y menos con, digamos, una presencialidad robótica, en este caso virtual, ¿no? Bueno, mi materia, mi seminario, tiene que ver con fundamentalmente las tecnologías multimediales y los sistemas multimediales para la enseñanza. Fundamentalmente parte del surgimiento de la educación a distancia en los años 40, con una nueva oportunidad que tiende fundamentalmente, ¿no es cierto?, a preservar el derecho a la educación. En este caso es una educación de una universidad de la República Argentina que en el top 10 está catalogada como una de las universidades más importantes de América Latina, que es la Universidad Nacional de Rosario. Este doctorado es un doctorado en educación, por tanto, nosotros fundamentalmente tenemos la intención de apuntalar la enseñanza, mediadas por tecnologías. Estamos viviendo en un siglo, que es el siglo XXI, donde ha habido una irrupción fundamentalmente a partir del año 22 de una inteligencia artificial, en este caso generativa, no discriminativa, como las que veníamos viendo desde la ley de Turing. Cuando Turing fabrica la primera computadora, sería el inicio de la inteligencia artificial en la Segunda Guerra Mundial, encargado por los aliados para decodificar el código, valga la redundancia, nazi, y entonces adelantarse a las invasiones que estos hacían. Bueno, mi seminario apunta fundamentalmente a los inicios de la educación a distancia, de las tecnologías multimediales, o sea que trabajan no solo con tecnología, sino con objetos culturales, como trabajan hoy y participan en las redes los y las estudiantes jóvenes fundamentalmente, como, ¿no es cierto?, trabajar con memes, con cómic, con gamificación, con podcast, con streaming, bueno, y con todas las redes sociales, resignificando el rol docente, porque en realidad en este momento lo que hay que fortalecer es la enseñanza. ¿Por qué? Porque los y las estudiantes aprenden a pesar nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Se apropian de información, pero que no saben qué hacer con ese cúmulo impresionante de información en la era de la datificación. Estamos en una era de los datos, o sea, circulan datos por el ciberespacio, la web, que le llamamos nosotros, la nube, permanentemente, pero no saben qué hacer con esos datos a los efectos educativos.
Entonces, fundamentalmente, mi seminario apunta a esto. He incluido desde hace unos años, ¿no?, a partir del 2023, una unidad didáctica que trabaja con inteligencias artificiales generativas. Esta inteligencia es una inteligencia que vino a hackearnos el sistema operativo humano, nada más ni nada menos que es el lenguaje, que nos hacía dignos de ser humanos. Entonces, ¿cómo trabajar con estas inteligencias, por ejemplo, que hablan en 50 idiomas? Entonces, bueno, ¿cómo actúan las principales, que es el chat GPT-5 de la OpenAI, Gemini de Google y fundamentalmente Copilot de Microsoft, y también trabajo bastante con dos inteligencias artificiales chinas que son DeepSeek y Alibaba. Hacemos muchos prácticos, hay todo un anclaje teórico para que puedan comprender que estas inteligencias artificiales son más antiguas de lo que imaginamos, o sea, de poder remontar a la Creta de Grecia, que había un robot que se llamaba Talos en la mitología, y bueno, la mitología en esa época, cuando no existía la escritura, era palabra, era relato. Entonces, bueno, es muy interesante porque de este modo los doctorandos pueden apropiarse de estas tecnologías y pueden trabajar con los estudiantes, digamos, con otras ideas, con otros proyectos de acción sociocomunitario, donde los estudiantes puedan utilizar las redes sociales, las tecnologías, los bienes culturales y demás, con diferentes plataformas. Por ejemplo, con POU han hecho bots educativos, también simuladores, bueno, trabajan con Genial y con IA, con podcast con IA, con streaming, con YouTube y demás, y van subiendo a estas plataformas las producciones que van realizando. En realidad, el sábado yo tomé evaluación con trabajos prácticos que les había dado con estos diferentes, ¿no es cierto?, bienes culturales, plataformas, chatbots comunicacionales y demás, y tuve muy buenos resultados con muy buen nivel. Perfecto. Le cuento a la gente que nos está escuchando, estamos dialogando con la doctora Susana Copertari, que está a cargo del Seminario de Tecnologías Multimediales en este doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Es hoy, Susana, una obligación para un docente conocer inteligencia artificial? Bueno, a ver, la palabra obligación es como, me parece bastante fuerte, ¿no? Para pensarla así. Hay mucha resistencia en los colectivos docentes con estas prohibiciones que vienen de organismos internacionales como, por ejemplo, UNESCO. Ahora Meyer, la secretaria de UNESCO, ha sacado, ¿no es cierto?, una publicación antes de ayer que dice que no es favorable prohibir, digamos, estos aparatos que contienen, como el celular, ¿no?, como la PC, que contienen y pueden trabajar los estudiantes con, digamos, estas tecnologías multimediales, que me parece que lo celebro, pero hay mucha resistencia en el colectivo docente porque en realidad los docentes hemos sido formados en una enseñanza del siglo XIX. Lo que pasa que replicar esa enseñanza implica que le estemos nosotros enseñando a los estudiantes, digamos, trabajar con tecnologías o bienes culturales que ya no existen para una sociedad industrial. No los estamos preparando, como afirma un autor que yo trabajo con los doctorandos, que es Piscitelli, que habla de formar polímatas, un poco volver a lo que fue el humanismo, el Renacimiento, de poder entender las distintas culturas, las distintas expresiones artísticas y demás. De eso se trata lo multimedial, de trabajar con transmedia, de trabajar, ¿no es cierto?, con gamificación, porque hoy, digamos, los y las docentes tienen muchas resistencias porque también los estados, a diferencia de la Municipalidad de Villaguay, directamente no invierten o no tienen en agenda y agencias que entiendan que hoy sí o sí tenemos que enseñar para una sociedad gaseosa donde todo se evapora,
con los jóvenes, o sea, por eso van cambiando permanentemente de, digamos, decisiones de qué operar o hacer con las inteligencias artificiales, a veces buenas decisiones, a veces malas decisiones, y que no tienen docentes formados que puedan canalizar los contenidos apropiados para que ellos puedan construir y producir conocimiento socialmente significativo. A mí me parece que, no sé si obligatorio, pero sí los estados, ya sea nacional, provinciales, municipales, deben promover este tipo de educación para generar en los estudiantes una motivación intrínseca y darse cuenta si el estudiante realmente, al hacer un proyecto, al elaborar un proyecto, donde pueda transformar su realidad y a la vez sentirse transformado como humano, no es recuperar la humana condición, puedan hacerlo con otro criterio y otro sentido, porque si no, los estudiantes o los jóvenes, los niños, toman todo lo que circula por el ciberespacio, pero también se infiltra el inframundo. Y esto está trayendo muchos problemas de ciberinseguridad, como el ciberacoso, el tema de, digamos, la adicción a los juegos, que eso lo vemos de cotidiano, en todos los niveles y modalidades de los sistemas educativos, el cibergrooming, y una cuestión importante que deberían, ¿no es cierto?, los docentes tener como prioritario educar en una ciudadanía digital ética y responsable, porque estas inteligencias tienen muchos dilemas éticos, muchos desafíos, muchas oportunidades, pero tienen sesgos, mienten como los seres humanos, porque nos imitan en todo. Entonces, esta inteligencia generativa, trabajando con los objetos culturales que ya veníamos trabajando en otros siglos, pero fundamentalmente los que estamos ahora circulando y utilizando en el siglo XXI para formar a estos futuros, digamos, profesionales y trabajadores para este siglo, porque si no, no vamos a llegar nunca a tiempo. Claro. Ese es el problema. Sí, de hecho a veces parece como que la escuela corre muy de atrás con los cambios que se dan en la sociedad y pasa esto que un poco usted decía, de que los docentes se encuentran con alumnos que manejan la tecnología mucho mejor que ellos, no siempre para los mejores usos o no siempre de la mejor manera, y bueno, ni hablar los planes de estudio que están completamente atrasados, pero la formación del mismo docente se queda como relegada. No sé de qué manera se puede salvar esa brecha, ¿no? Bueno, esa brecha, lamentablemente, yo creo que es una cuestión, por eso es muy halagüeño lo que está haciendo la Municipalidad de Villaguay, porque lo que yo observo, tanto a nivel nacional como internacional, fundamentalmente en América Latina, sacando Uruguay, ¿no es cierto?, que es un país pionero con el Ceibal y demás, estamos muy atrasados, o sea, estamos corriendo detrás de las tecnologías, y entonces el otro día un estudiante decía, yo, profesora, tengo esperanzas, pero creo que nunca las vamos a alcanzar. Claro. Entonces, como nosotros, yo creo que es mucho más peligroso no enseñarla, ¿sí? Enseñarla, ¿por qué? Porque el estudiante inclusive está reclamando a gritos otro rol, ¿no?, pedagógico del docente. Un docente, digamos, como copiloto, un docente como mediador, un docente artesano, un docente compositor, un docente DJ, porque en realidad hoy nosotros tenemos que trabajar en codiseño con los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes saben y se han apropiado de tecnologías que el docente no las maneja. Pero bueno, podemos aprender de los estudiantes y al mismo tiempo los estudiantes pueden aprender los contenidos que son significativos, científicos y académicos que estudiamos nosotros en los profesorados y en las universidades, que ellos no lo saben. Exacto. Entonces, un poco hacer acá, ¿no es cierto?, un trabajo realmente en codiseño, que sea más minimalista, que apunte realmente a los intereses de los estudiantes, sin descuidar los contenidos específicos de nuestras disciplinas, pero no podemos mantenernos al margen. O sea, yo felicito
al municipio de Villaguay, porque no es común observar a estados, ya sea estado local, estado provincial o estado nacional, hacer este tipo de emprendimientos, y más aún de un doctorado, que es el nivel máximo en la escala académica y educativa. Sin duda. ¿Me Bueno, explico? sí, claro. Yo le cuento a la gente, yo estoy cursando también este doctorado y en una de sus clases usted mencionaba lo difícil que había sido para usted misma hacer un doctorado, viajando, dejando por ahí a su familia durante algunos días para poder cursar en otra ciudad, lo complejo que es para mucha gente hacer un doctorado que ahora, bueno, gracias a la virtualidad se puede cursar. Sí, bueno, yo les cuento, en realidad yo fui la primera graduada de este doctorado, porque había un doctorado en humanidades y ciencias y artes con dedicación a ciencias de la educación, no uno específico de educación, y se cambia el plan de estudios, o sea, hace unos años. Yo les cuento, yo fui 12 años funcionaria en Santa Fe, directora provincial de innovaciones educativas, y creé la primera escuela secundaria para jóvenes y adultos virtual el 8 de junio del 2015, que aún hoy sigue funcionando, con más, en la época que yo fui organizadora de esa escuela, con 7.200 estudiantes de 18 años hasta 81, familias completas que no habían iniciado o no habían terminado la escuela secundaria, promovida por el Estado. Es más, los docentes se formaron en un modelo que de algún modo es un paradigma, pero para traducirlo, un modelo de teorías y metodologías, en la Universidad de Granada, España, pagada por el gobierno de Santa Fe, como tutores afectivos e inclusivos, porque no se puede trabajar en la virtualización de la enseñanza igual que en la presencialidad. Y acá me remito a la pandemia. La pandemia fue una pedagoga, fue una consejera, una mensajera que vino a decirnos algo, que la educación inexorablemente va a tener que ser híbrida o virtual totalmente, o sea, B-learning o e-learning. ¿Por qué? Porque esta vertiginosidad del siglo XXI y esta gaseosidad, donde todo se fuma, ya no es una sociedad líquida, es una sociedad gaseosa, dice Scolari, donde los chicos, bueno, vemos la característica de esa ansiedad que van cambiando de una preferencia a otra, de una red y demás, que hoy trabajan con que son influencers, etcétera, etcétera, y nosotros los queremos encapsular en una escuela con un formato, el formato que me educaron a mí. ¿Me explico? Entonces, es muy importante esta iniciativa de Villaguay, porque yo, por ejemplo, por allá por los años 90, ¿sí?, tuve que viajar todos los viernes, sábado y volver el domingo, dejando a mis hijos pequeños, a mi marido y demás, con 2 colegas de Ciencias de la Educación, éramos profesores de esa carrera, a Buenos Aires, a la Universidad Tecnológica Nacional. En San Nicolás fuimos nosotros, que era la más cercana, porque acá no había maestrías, no había doctorado, no había absolutamente nada. Entonces, aprovechar que en su propia ciudad, ¿no?, en su comuna, su intendencia, le proporcionen esta oportunidad, es encomiable para aprovechar. Y yo creo que hoy todos los docentes y todas las docentes, si no sabemos trabajar con tecnologías hipermediales para la enseñanza y transformar nuestro rol, la escuela atrasa, la universidad atrasa. Exacto. Así que aprovechar esta oportunidad que le brinda el municipio de Villaguay es fantástico. Exacto. No todos poseemos esa oportunidad. Y después, como fui funcionaria 12 años, yo había cursado toda la carrera en educación, pero no tenía tiempo a sentarme a hacer la tesis. Una tesis te demora 2 años, tenés que aportar al conocimiento científico y sociotécnico, preferentemente, ¿no es cierto?, en didáctica, en currículum, en pedagogía y demás, un conocimiento nuevo para poder ser doctor y afrontar este devenir que, digamos, con estas inteligencias generativas ya que han llegado para quedar.
Estamos dialogando con la doctora Susana Copertari de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. La verdad que me quedaría charlando un rato largo porque tiene un montón de conocimientos súper interesantes y muy actualizados. Me quedo con una situación que vivimos a diario los docentes hoy en la escuela, que es la siguiente. Le preguntamos a los chicos cualquier cosa, prácticamente, ¿no? Tema X. Y los chicos no responden si no es consultando al chat GPT. No importa la pregunta, puede ser, no sé, desde cómo está compuesto el sistema solar hasta qué opinás de la película tal o de la serie tal. Parece como que les costara muchísimo elaborar un pensamiento propio o porque el hecho de que es más fácil preguntar al chat GPT, delegamos ahí esa función. Y no sé, es como que la sensación es que vamos como en algunos aspectos evolucionando y en otros como involucionando. ¿Es así o pasa por otro lado la discusión? Sí, tal cual lo que vos decís y es preocupante. ¿Por qué? Porque el estudiante prefiere consultarle y los adultos, ¿no?, que mienten, porque también le consultan todo a la inteligencia artificial de todas las edades, como un celular lo tiene todo el mundo, e inclusive los estudiantes de los barrios urbanos marginales que lo consiguen de diferentes modos, pero todo el mundo tiene celular hoy en el siglo XXI. Es penoso que el estudiante prefiera recurrir a la inteligencia artificial que tiene sesgos y miente que a un docente. ¿Por qué? Porque el docente no supera esa vertiginosidad que tiene la inteligencia en responder en forma inmediata, pero el docente tiene un plus que no tiene la inteligencia artificial, primero que es un ser humano. Tiene una historia de vida y una historia de enseñanza, porque ha ido al jardín, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a muchos a la universidad. Entonces la inteligencia artificial no es un sujeto, por lo tanto no es humana, nos imita en todo, y nos hace inclusive creer en su afectividad. Pero, a ver, nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes con una motivación intrínseca, esa que no se olvida, que vos la recordás siempre, mira el profe lo que me dijo, la profe lo que me dijo, que te impacta y te dan ganas de escuchar a tu profesor, ¿sí?, más que a una inteligencia artificial que vos sabés que tenés que chequear todo, porque la inteligencia artificial generativa es fantástica, te da un montón de oportunidades, pero miente, inventa libros que yo he escrito, por ejemplo, que es un dato apócrifo, o sea, yo jamás en mi vida escribí ese libro o escribí ese artículo, me miente a mí misma de artículos científicos o libros que yo jamás en mi vida he escrito. Entonces hay que chequear la fuente. ¿Eso quién lo enseña? El docente, la docente. Si el docente no está formado en esos saberes, muy difícilmente le va a poder responder al estudiante, obviamente con la vertiginosidad que lo hace la inteligencia artificial, no, pero sí con un dato genuino, no apócrifo. Entonces, pero esa confianza la tenemos que construir y deconstruir permanentemente nosotros, para que el estudiante dice, por ejemplo, yo leo mucho a un novelista que es Carrión, que es un comunicador social, que lo pueden ver en X, igual que a Scolari o Pisitelli, que él dice que aún hoy nosotros somos mejores que las inteligencias artificiales, y hay una película en Netflix mejor que nosotros, que la deberíamos ver, porque estas inteligencias artificiales llega un momento que se retiran, porque es la ley de Turing. Me explico, tiene un principio y un fin. Turing es digamos, físico que yo les conté que descifra el código enigma de los nazis y es uno de los motivos por los cuales los aliados ganan la guerra. Siempre que vos prefieras recurrir a un ser humano, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es resignificar nuestro rol para que los estudiantes nos elijan y nos pregunten a nosotros, profesora, maestra, dígame este dato que me da la inteligencia artificial, no prohibírsela, ¿es correcto o incorrecto? Entonces, enseñarles el pensamiento crítico y reflexivo y cuáles son, en realidad, diría un autor, Gardner, las 5 formaciones que nosotros tenemos que realizar en este momento
de acuerdo a un pensamiento sintético, responsable, crítico, analítico, más humano que nunca en este siglo XXI. O sea, tenemos que recuperar nuestra humana condición, pero eso lo puede hacer un docente formado. Un docente que no está formado, el estudiante va a seguir prefiriendo recurrir a la inteligencia artificial. Si no hay nadie que le enseñe que esa inteligencia artificial le da muchas oportunidades, pero también esa inteligencia artificial alucina y tiene muchos sesgos, el estudiante va a seguir recurriendo a la inteligencia en su preferencia. Y eso realmente es penoso. Y lo mismo pasa con los adultos. Aunque lo nieguen y lo metan debajo de la alfombra, los docentes y los adultos en general hacemos lo mismo. Se les pregunta todo, no solo una receta de cocina, sino por qué camino tengo que ir. Y ese no es el uso correcto de la inteligencia artificial generativa. No es el uso correcto. Porque esta inteligencia generativa tiene un lenguaje natural que nos imita en todo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para desestructurar ese pensamiento de un estudiante que la inteligencia artificial le da el dato correcto y no el docente? Exacto. O con mayor rapidez. Tal cual. ¿Me explico? Sí. Me quedo con esto que dice usted de nos imita en todo, incluso en la mentira. Es demasiado imitadora. Es humana. Mira, te voy a dar otro dato. Capta tu ideología, tus preferencias, en el caso mío, las categorías de análisis con las cuales yo trabajo, ya sabe que soy una tecnóloga educativa, todo lo que yo le pregunto, miren, yo escribí un libro en el año 2024 con 3 inteligencias artificiales que no se llamaban ni Gemini, ni el chat GPT de la OpenAI, ni Copilot. Se llamaban VAR experimental, que después fue Gemini, Copilot se llamaba Bing, y el chat GPT era el 3,5. Yo lo escribí en el año 2024. En el año 2024 yo le pedí opiniones acerca, por ejemplo, de política, de religión, para ver si realmente estaban programadas para esto, y me la daban. Cuando pasan a ser Gemini y esto se empieza a, digamos, multiplicar en escala global de una manera impresionante, porque todos usamos las inteligencias artificiales, ya no dan más opinión. Pero no solo existen las inteligencias artificiales, existen los agentes inteligentes, que es inteligencia colectiva. Por eso fíjate que atrás va la escuela y la universidad, no todas, pero en su gran mayoría, si no incorporan asignaturas como estas, a donde todos los docentes, y si no hay formación docente en forma continua y situada. ¿Por qué? Porque estas inteligencias nos escanean el rostro, nuestra huella digital. Es la era de la datificación. Entonces, si no queremos perder la humana condición, sí o sí los estados deben promover estudios como estos. Este doctorado, que no solo aporta mi seminario, sino que todos los seminarios de algún modo abordan esta problemática actual. ¿Qué hacemos con las inteligencias artificiales generativas? Porque no son cualquier inteligencia. No hay que temerles, ¿sí? No hay que alabarlas, pero hay que conocerlas, experimentar e investigar. Y eso te lo enseña un docente, un enseñante que antes lo ha aprendido. Si no, es imposible. Así es. Susana, pero perfectamente. Ha sido un gusto tenerla con nosotros, un honor también y escucharla, así que le agradecemos por este contacto. Le deseamos una buena jornada. Bueno, igualmente para ustedes un placer y un honor. Muchas gracias. Gracias. Ahí teníamos el contacto con la doctora Susana Copertari, a cargo del Seminario Tecnología Multimedia.